Me llamo Jaime Paz y soy especialista en estrategias de alimentación para la alimentación del camarón panameño. Les voy a presentar mi hoja de cálculo en Excel para calcular la cantidad de alimento que se debe de aportar al camarón panameño en una piscina. Tenemos los datos de entrada. Como datos de entrada, el primer dato que nos pide son los peligramos de siembra. Explico qué es peligramo de siembra. Peligramos de siembra son la cantidad de larvas que se sembraron por cada gramo de biomasa. O sea, cuántas larvas pesaban un gramo. Y el siguiente factor es el factor de conversión esperado. O sea, cuánto alimento esperamos gastar por cada kilo de camarón. El siguiente dato es la cantidad de camarones presentes en la piscina. No lo que se sembraron, lo que hay realmente. Esto se hace haciendo mediciones de sobrevivencia. El peso actual del camarón. Bueno, vamos a suponer que se sembró de 260 miligramos, pero ya pasó un tiempo. Ese tiempo podría ser, supongamos que ya pasaron 20 días y que ya los camarones están de un gramo. ¿Ok? Esta aplicación me permite hacer ajustes de la cantidad de alimento de acuerdo a las condiciones ambientales del agua. ¿Y cuáles son esas condiciones ambientales? Bueno, tenemos la concentración de oxígeno, tenemos la temperatura del agua, tenemos el pH y también tenemos otros factores como la fase lunar. La fase lunar tenemos cuatro: luna llena, cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente. Pero ¿qué tendrá que ver esto con la alimentación del camarón? Pues resulta que sí, tiene que ver mucho. Resulta que la fase lunar influye sobre la muda del camarón y la muda del camarón influye sobre la cantidad de alimentos que van a comer los camarones. Vamos a verlo en esta tabla. Cuando la luna está en luna llena, aproximadamente el 30% de los camarones están mudando y solamente el 70% de los camarones están en condiciones de comer. Cuando la luna está en cuarto menguante, el 50% de los camarones están mudando y solamente el 50% de los camarones están en condiciones de comer. Entonces no podemos aportar el 100%, sino que aportamos el 50%. Cuando la luna está nueva, el 80% de los camarones están mudando y solamente el 20% de los camarones están en condiciones de comer. Entonces no aportamos el 100% ni el 80%, sino el 20%. La cantidad, el porcentaje de los camarones que están en condiciones de comer. Y cuando la luna está en cuarto creciente, el 30% de los camarones debe estar mudando y solamente el 70% de los camarones están en condiciones de comer. Hay otros factores que afectan como la cantidad de alimentos sobrantes, si se utilizan platos de alimentación, o sea, testigos. Si, por ejemplo, la cantidad de sobrante es menor al 10%, entonces podemos aumentar la dosis un 10%. Si el sobrante está entre un 10 y un 25%, más bien no aportemos el 100%, sino el 90% de lo que íbamos a aportar. Si el sobrante del alimento en el plato de alimentación está entre un 25 y un 40%, entonces aportemos solamente el 80% de lo que íbamos a aportar. Y si el porcentaje del sobrante está mayor a un 40%, por favor, paralicemos la alimentación porque hay algún problema en los camarones. También tenemos la biomasa de alimento natural, el fitoplancton y el zooplancton, y se mide en gramos por metro cúbico de agua. Si hay presencia de alimento natural más de 40 gramos por metro cúbico de agua, solamente aportemos el 60% de lo que íbamos a aportar, porque hay suficiente alimento natural y el camarón va a preferir el alimento natural que el alimento artificial. Si aportamos el 100%, ¿qué va a pasar con ese alimento? Que va a ir a parar al fondo a contaminar nuestro suelo. Si
el alimento natural está entre un 20 a un 40 a 20 gramos por metro cúbico de agua, entonces solamente aportemos el 80% de lo que íbamos a aportar. Y si hay 20 gramos por metro cúbico de agua, entonces aportemos al 100%. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, haciendo análisis al agua para determinar cuántos gramos de alimento natural hay presente por metro cúbico de agua. Y estos son los parámetros para hacer ajustes a la cantidad de alimento que vamos a aportar. El peso de siembra, el factor de conversión esperado al que queremos llegar, la cantidad de camarones presentes en el agua, en la piscina, el peso actual de los camarones, que a medida que va pasando el tiempo va cambiando el peso, la concentración de oxígeno, que puede cambiar, esto es dinámico, esto es desde el momento, esto no es estándar, la temperatura del agua también puede cambiar, el pH puede cambiar, la fase lunar, de acuerdo a la fase lunar del momento, la cantidad de alimentos sobrantes y la presencia de alimento natural, medida en gramos por metro cúbico de agua. Y como resultado tenemos estos valores. El programa va a calcular la biomasa total, o sea, la cantidad de camarones multiplicada por su peso promedio y llevado al kilo. En este caso muy particular, el cálculo dio 2.023 kilos de camarones. Y la tasa de alimentación. La tasa de alimentación, el programa la calcula en función de la temperatura. La cantidad de alimento calculado para ese día son 271 kilos de alimentos, pero esto es al 100%, sin tomar en cuenta los ajustes que podríamos hacer de acuerdo a otros parámetros. Por ejemplo, al parámetro de temperatura. Ahorita está la temperatura de 30 grados, pero si yo pongo 20 grados acá, ¿qué va a pasar? La cantidad de alimento se reduce a la mitad, o sea, el factor es 50. ¿Pero por qué? Porque a 20 grados de temperatura el metabolismo del camarón se reduce, se rentaliza y la recomendación es aportar el 50%. Eso lo pueden ver en esta tabla. De acuerdo a los grados de temperatura, ¿qué factor podemos aplicar? Para 20 grados, 50. Para 21 grados, 55%. Para 22, 60%. Para 27, 85%. Y así podemos llegar hasta 100%, que sería de 30 en adelante hasta 32. De 32 grados en adelante no recomiendo dar alimentación. ¿Por qué? Porque el metabolismo del camarón es tan acelerado que sí va a comer y no va a dejar alimento en el plato, en el testigo, pero su metabolismo es tan acelerado que así como lo ingiere, lo defeca y no se aprovechan los nutrientes del alimento. Volvamos a colocar que la temperatura es 30 grados. ¿Qué pasa con los resultados? Vuelve a un factor del 100%. Igual podemos hacer ajustes con el pH, con el oxígeno, con la fase lunar, con la cantidad de alimentos sobrantes y con la cantidad de alimentos primarios. Y ya tenemos la cantidad de alimento a aportar al día. Sería 209 kilos de alimento que se requiere esa piscina en ese día. Pero tenemos un horario y la recomendación de alimentar es no en la mañana, sino a partir de las 12 y cada 2 horas, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. A las 12, a las 2, a las 4, a las 6 y a las 4. Pero ¿por qué no alimentar en la mañana o no alimentar en la noche? Por la temperatura y por la concentración de oxígeno. La mayor concentración de oxígeno la va a ver cuando haya radiación solar. Entonces, no vamos a alimentar por cantidades iguales de acuerdo a la hora, no. Vamos a alimentar el 34% a las 12 del mediodía, el 27% a las 2 de la tarde, el 15% a las 4 de la tarde, el 14% a las 6 de la tarde y solamente el 10% a las 8 de la noche.
Ya a esa hora hay poco oxígeno y ya inclusive no hay radiación solar. Y bueno, esta es la explicación de mi programa. La tasa de alimentación se calcula en función de la temperatura.